Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Tenemos ya nuestro primer invitado, es el diputado demócrata cristiano Matías Walker. Diputado, ¿cómo está? Hola Fernando, muy buenos días, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿tienes alguna opinión respecto de lo de Julian Assange o no, Matías? Sí, te estaba escuchando, me desayuno con la noticia, ¿no? Nos desayunamos todos, en realidad. En realidad, sí, habría que ver cuál fue la negociación, ¿no? Escuché que Lenín Moreno exigió, entre otras condiciones, bueno, que no sea objeto de torturas o de pena de muerte, pero es complejo, ¿no? Porque tiene que ver con la libertad de acceso a la información de los ciudadanos. Sí, bueno, vamos a tener, yo creo, cualquier cantidad de tiempo para poder discutir la situación de Julian Assange, pero mientras tanto, démosle una pasadita a la democracia cristiana y a la reforma tributaria, Matías. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo están las situaciones a 2 días de que haya ocurrido la decisión informada, por lo menos de la democracia cristiana y materializada ayer, de votar a favor de la idea de legislar la reforma tributaria? Mira, la verdad es que yo he dormido muy tranquilo estos días, Fernando, y te quiero decir por qué. Porque nosotros habíamos hecho un trabajo todos estos meses con muchos profesionales, técnicos de la democracia cristiana, elaboramos un documento de 276 páginas respecto de cuáles eran las condiciones para nosotros poder legislar una reforma tributaria. Y ahí estaba el tema que no hubiera menor recaudación, que no se debilitaran las facultades de impuestos internos, que no se afectara la progresividad y que hubiese efectivamente medidas en favor de las pymes a partir de la simplificación, a partir de los incentivos a la reinversión de utilidades, algo para las regiones, donde está este 1%, ¿no es cierto?, garantizado de todos los proyectos de inversión que se generen en las regiones y en las comunas, y también poder generarle un alivio en el pago de contribuciones a todos los adultos mayores que tienen ingresos hasta 700,000 pesos. Y eso de alguna manera se consiguió. Y en esto yo quiero ser muy franco, se consiguió gracias también al trabajo de toda la oposición, con todos los asesores de oposición. ¿Qué es lo que pasó el día lunes? Por lo que me cuenta el jefe de bancada y el presidente del partido, porque yo no estuve en esas conversaciones. Había que tomar la decisión si aprobar la idea de legislar e insistir en algunos temas en particular, por ejemplo, que no existiera reintegración en la votación en particular, o votar en contra de la idea en general del proyecto, y por lo tanto generarle una derrota política al gobierno, lo que algunos decían, mira, un golpe de gracia. Con esto terminamos de matar al gobierno en una semana muy complicada luego de la desaprobación de la encuesta académica. ¿Y cuál fue el análisis que hicimos nosotros? En una conversación muy meditada el día martes en la bancada. Nosotros dijimos, mira, tenemos que pensar en el bien del país. Se ha rechazado por mayoría la idea de legislar una reforma tributaria. Eso no se ha hecho jamás. La derecha se dio el gusto de votar en contra la idea de legislar. Yo estaba en la Comisión de Hacienda, la reforma tributaria, el gobierno de la presidenta Bachelet, pero ellos eran minoría. O sea, nunca se ha inhibido la discusión. El propio Sebastián Piñera y otros senadores de Renovación Nacional, el año 90, ¿tú te acuerdas cuando Patricio Aylwin hizo la primera reforma tributaria con Alejandro Foxley de ministro de Hacienda, dieron los votos, porque estaban los senadores designados para que se pudiera discutir una reforma tributaria que en ese momento, tú te acuerdas, Fernando, aumentó el impuesto a la renta de un 10 a un 15%. Entonces nosotros dijimos, mira, más que darnos un gustito político, generándole una derrota al gobierno que efectivamente hubiese sido un golpe de gracia, tenemos que legislar, capitalizando los triunfos que hemos tenido en esta negociación. Lo que pasa, Fernando, es que la oposición somos muy malos para saber ganar, somos muy malos para capitalizar los triunfos. Piensa tú que en una semana logramos aumentar la recaudación en $400 millones. Tú sabes que el efecto de la integración en los más altos ingresos son $270 millones. Y aún así hay fórmulas para, en la votación en particular, rechazar la reintegración. Lo dijo José Miguel Ortiz al votar ayer a favor de la idea de legislar.
lo dijo Pablo Lorenzini. Hay fórmulas que ha propuesto, por ejemplo, Ricardo French Davis, para que tú puedas limitar la integración hasta un cierto monto, porque también hay que decir que a los dueños de las pymes les favorece la integración, y no solamente a los altos patrimonios o a los altos ingresos, y hay una fórmula que Ricardo French Davis ha hecho pública, que tú puedes limitar el monto de la reintegración. De hecho, en el propio gobierno de la presidenta Bachelet, en el acuerdo del Senado, en la cocina del Senado, ¿tú te acuerdas? Ahí se aprobó un sistema semi-integrado. Entonces tampoco esta cuestión es un dogma de fe, y de todas maneras podemos hacerlo ver en la votación en particular, pero toda esta reacción histérica que hemos visto el día de ayer, en que se nos ha acusado de falta de ética, de traición, es una desproporción increíble, cuando el propio día lunes todos los jefes de la bancada de oposición, los miembros de la Comisión de Hacienda, discutieron abiertamente la opción de que todos aprobáramos la idea de legislar y se hiciera de alguna manera el punto en la votación en particular en el tema de la integración, que es lo que genera más dudas, ¿no? Sí, Matías, déjame hacerte una pregunta, porque se va a conversar muchísimo sobre exactamente cómo tipificar aquello que ha pasado, pero me interesa ver alguna de las consecuencias de lo que está pasando respecto de esa decisión. Hoy día aparece en el diario La Tercera el diputado de tu partido, Raúl Soto, que titula: "Me siento enfrentado a mis principios y por eso estoy cuestionando mi permanencia en el partido". Y señala una serie de argumentos por las cuales él cree que lo que hizo la democracia cristiana es exactamente lo contrario a lo que se estaba conversando y lo que él consideraba era lo oportuno. ¿Qué tanto este tipo de opinión hoy día está llegando al interior de la democracia cristiana? Es muy rara la opinión de Raúl Soto, que un gran amigo. Yo me quedé sorprendido al ver esa declaración, porque el día martes esto lo discutimos en la bancada y él no abrió la boca. Él no abrió la boca para decir una opinión en contraria y para hacerle el análisis que él hace al diario La Tercera. Raúl es una persona que nunca ha sentido mucha afección por el partido. De hecho, él no apoyó abiertamente a nuestra candidata presidencial, a Carolina Goich, en la última elección presidencial, cuestión que le representó el partido en su momento cuando fue candidato. Pero yo espero que él entienda que acá lo que se aprobó por parte de nuestros miembros de la Comisión de Hacienda, que recibieron el respaldo de toda la bancada, es la idea de legislar. Ahora empieza recién la votación en particular, donde podemos hacer ver todos estos puntos que ganamos en la negociación, insisto, en favor de las regiones, de las pymes, en favor también de los adultos mayores, ¿no? Que insisto, no van a pagar contribuciones todos los adultos mayores con ingresos hasta 700.000 pesos. Es curioso, ¿eh? Porque ayer Pepe Out y el resto de los diputados de oposición que rechazaron la idea de legislar en el Senado, lo que plantearon es que, bueno, igual vamos a votar a favor todo lo que logramos a favor de las pymes, pero bueno, van a poder votar a favor gracias a que los dos diputados de la democracia cristiana aprobaron la idea de legislar, porque de lo contrario el debate se había cerrado. Matías Walker, por último te quiero preguntar, sé que tienes que irte, te quiero preguntar sobre algo que se ha discutido bastante en las últimas horas respecto de esto, y es si la democracia cristiana, en esta decisión de dar la idea de legislar a través de sus votos en la comisión, ¿es algo que solamente se ciñe y solamente se concentra y solamente termina en justamente la reforma tributaria, la idea, o hay una contraprestación, llamémoslo así, pedida por la democracia cristiana al gobierno? ¿Existe algún tipo de negociación que vamos a conocer en la forma de, qué sé yo, renuncia, reemplazo o alguna otra cosa que tenga que ver no necesariamente con la reforma tributaria? Para nada, Fernando, lo rechazo abiertamente. De hecho, nosotros hemos señalado, y fuimos los primeros a señalar, por ejemplo, que vamos a votar en contra el control preventivo de identidad, o vamos a votar en contra el proyecto de admisión justa, que nosotros consideramos que es un proyecto de admisión injusta. ¿Por qué?
porque ahí estamos en desacuerdo con todo el contenido del proyecto, estamos en desacuerdo con los fundamentos del proyecto. Pero acá no podíamos rechazar la idea de legislar, porque eso nos hubiese impedido poder capitalizar el triunfo que obtuvimos en la negociación en beneficio de las pymes, en beneficio de las regiones y en beneficio de los adultos mayores. Te fijas, acá no hay ninguna contraprestación, dejamos la calculadora de lado. Nosotros consideramos que más que darle un golpe de gracia al gobierno y darle una derrota política al gobierno, como nos plantearon algunos abiertamente, nosotros teníamos que pensar en el bien del país, de las pymes que generan empleo, en la productividad. Tenemos una economía muy deprimida, tuviste el IMASEC de febrero. Yo represento una región minera que tiene un IMASEC negativo, están todos los ingenieros sin trabajo. Tenemos un problema de generación de empleo, de reactivación de la economía, y la democracia cristiana tiene que pensar en Chile, por sobre todas las cosas, y ahora se abre la discusión, y nosotros siempre vamos a tener, por sobre todas las cosas, el interés puesto en el bien común. Esa es la misión histórica de la democracia cristiana, alejarse de los extremos, tratar de dialogar, tener una predisposición al diálogo por el bien del país, y nosotros nunca vamos a renunciar a esa tarea, y lo hacemos con la frente en alto. Acá no ha habido ninguna negociación espuria, estamos pensando en el bien superior del país, en la necesidad de reactivar la economía y las pymes, y en eso vamos a seguir trabajando. Por último, una colita, Matías, ¿cuál es tu pensamiento y si es que estás preocupado o no estás preocupado por lo que ha sido el derrotero electoral de la democracia cristiana en las últimas elecciones? Ha perdido cerca de 1.400.000 votos desde la época de Patricio Aylwin y Eduardo Frei, ha perdido escaños. Vienen elecciones el próximo año, no solamente de municipalidad, de alcaldes, sino que también por primera vez de gobernadores regionales. ¿Está esto en una suerte de escalada, qué sé yo, destructiva de los partidos? No solamente le pasa a la democracia cristiana, pero la democracia cristiana era el partido más grande de Chile en un momento dado, y hoy día sigue siendo relevante, pero está en una situación, tanto en número de votos como en número de escaños, total y absolutamente distinta a lo que había antes. Fernando, toda la centroizquierda perdió la última elección presidencial. ¿Y qué es lo que pasó entre la primera y la segunda vuelta? Donde no hubo un candidato demócrata cristiano en la papeleta. El electorado de centro. Convengamos que eso fue por decisión de la democracia cristiana de ir a... Pero es cierto. Sí. ¿Pero por qué, Fernando? Porque ocurrió exactamente lo que nosotros habíamos dicho, que no podíamos descuidar al electorado de centro. ¿Qué es lo que pasó en la segunda vuelta? Que un electorado de centro que había votado por el no, por Aylwin, por Frei, por Lagos y por Bachelet, votó por Piñera y no votó por Alejandro Guillet. ¿Por qué? Porque hemos descuidado el discurso hacia los sectores medios, hacia las pymes, hacia los adultos mayores, hacia las regiones. Y eso, créeme, que lo tuvimos en cuenta a la hora de decidir, a la hora de legislar, de generar acuerdos en beneficio de esos sectores que están alejados de la polarización, que obviamente les genera una enorme contrariedad que gente del Partido Comunista o del Frente Amplio apoyen dictaduras como las de Venezuela. Y nosotros queremos hablarle a ese electorado, queremos recuperar ese electorado de centro, porque si no recuperamos el centro, jamás vamos a recuperar la mayoría. Matías Walker, diputado demócrata cristiano, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Gracias, Fernando. Un abrazo. Adiós. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate.